de reunirnos, de congregarnos en esta tarde. Te pedimos que sea tu mismo Ruach HaKodesh, Padre, ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Que seas tú hablando a lo profundo de nuestros corazones y que te seas tú trayendo convicción a nuestras vidas en todo tiempo. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Daniel. Dice, todos buscamos, si una de las cosas que tú y yo podemos entender es que muchos de nosotros buscamos en diferente manera a Yeshua de una o de otra manera o de diferentes formas. Y lo importante de todo ello es que tú y yo podamos llegar a conocerle. No solamente el que le busquemos, pero el que logremos conocerle. Pero tenemos que llegar a ese conocimiento de tal manera que el propósito o el fundamento de todo lo que es nuestras vidas sea Él. Que nuestro fundamento no sea fundamento puesto sobre algo más, o sea, otro tipo de fundamento, sino que el fundamento principal, di conmigo, el fundamento principal debe de ser Él en nosotros. Por sobre todas las cosas, el fundamento principal y bajo el fundamento en el cual tú y yo debemos de estar plantados debe de ser Yeshua. Dice primer libro de Corintios capítulo 8, primer libro de Corintios capítulo 3, perdón. Primera de Corintios capítulo 3, y vamos a leer del versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Elohim que me fue dada, dice, como yo sabio, dice, y arquitecto, dice, puse el fundamento y otro edifica sobre él, dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Dice conmigo, tenemos que tener cuidado cómo edificamos. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento en el que ya está puesto, dice, el cual es Yeshua. Dice, ahora bien, dice, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, bueno, paja, dice, la obra de cada uno se hará evidente. Dice, porque el día la dará a conocer, dice, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Dice, si permanece la obra de alguno que edificó, dice, sobre el fundamento recibirá recompensa. Pero lo que tú y yo podemos mirar en el libro de Corintios es que el fundamento principal, donde tú y yo debemos de edificar, dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto, dice, el cual es Yeshua. Di conmigo, nuestro fundamento es y debe y seguirá siendo Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? No podemos poner otro fundamento por encima de ello. Dice, ahora bien, dice, si sobre el fundamento que alguno edifique, dice, con oro, plata, piedras preciosas, madera, bueno, dice, paja, dice, la obra de cada uno será evidente. ¿Qué significa eso? Según el fundamento que tú y yo tengamos en el tiempo de la prueba, dice la palabra que será probada. Y si ese fundamento fue fundamentado o está cimentado en Yeshua, di conmigo, esa obra será evidente y será duradera. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si no está en un buen fundamento, dice que será como heno o paja, dice que será quemada. Dice, pero si tú y yo edificamos bajo el fundamento de Yeshua, nuestra obra será un fundamento sólido. ¿Cuánto lo entendemos? Y sobre eso tú y yo tenemos que edificar y debemos de estar plantados. Y es tener cuidado, el fundamento debe ser, vuelvo a repetir, debe de ser Yeshua, tener cuidado en donde ponemos ese fundamento. No podemos poner otro fundamento que no sea Yeshua. Si no resiste, dice la palabra, dice continuamos, dice, entonces, si no, dice, nuestro fundamento debe ser sobre Yeshua, nuestra piedra, dice la palabra que Yeshua es la piedra angular. Dice, es la roca que los edificadores rechazaron, pero nuestra roca, nuestro fundamento, di conmigo, debe de ser Yeshua, en el cual tú y yo ponemos nuestro fundamento, nuestras bases. Él es la piedra angular que resiste o que edifica todo el edificio. ¿Cuánto lo entendemos? Él debe de ser esa piedra angular, Él debe de ser esa roca fuerte. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. ¿Sí se escucha mejor? Ok. Gracias, hija. Daniel capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 24.
Dice, 70 semanas han sido decretadas, dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna, dice, para sellar la visión y la profecía y para ungir, dice, el lugar santo. Dice, has de saber, dice, y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 70 semanas y 72 semanas, y volverá a ser edificada, dice, con plaza, dice, foso, dice, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto, dice, y no tendrá nada, dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, dice, y el santuario. Su fin vendrá con inundación, dice, y aún hasta el fin habrá guerra, dice, las desolaciones, dice, están determinadas. Dice, y hará un pacto firme, dice, con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal sobre el ala de la abominación, y vendrá del desolador hasta una destrucción completa, dice, la que está decretada y sea derramada sobre el desolador. Pero una de las cosas que tú y yo podemos entender, Daniel nos habla acerca de 70 semanas, o de las 70 semanas que tú y yo podemos entender. Es un tiempo pensado, o es un tiempo que representa, vamos a llamarle etapas, que tiene un fin o un cumplimiento dentro de esta etapa que habla el libro de Daniel capítulo 9. Y eso es de acuerdo es cuando Yeshua viene. Versículo 25 dice, y has de saber que entender, dice, que la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70, dice, habrá 7 semanas, dice, y 62 semanas y volverá a edificar con plaza, foso, dice, pero el tiempo de angustia. Una de las cosas que tú y yo podemos entender es que nos habla, número uno, de las 70 semanas de Daniel, nos habla acerca de 7 semanas, y después de 62 semanas, esos son semanas en años. No estamos hablando en sí de 7 años, o estamos hablando de 7 días, 7 semanas. Estamos hablando en un tiempo de años. Estamos hablando de 7 años y después de 62 de semanas, perdón. Cuando tú y yo podemos identificar esto, y no voy a entrar mucho en ello, pero simplemente es para que tú y yo darnos un panorama. Dice que vendrá el tiempo en el que el Mesías gobernará, después será quitado la maldad, sería quitada, y habrá un tiempo de 70 semanas, no físicas, pero en años, que a partir de ahí, ¿cuándo sucedería eso? ¿Cuándo sería quitada la maldad para traer la justicia? Como dice el libro de Daniel capítulo 9. Después el versículo 25 dice, y has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada, dice, con plaza, foso, dice, y en tiempos de angustia. Entonces tú y yo podemos contar que son 7 semanas, después 62, eso nos da un total de ¿cuánto? De 69 semanas, que después dice que habrá una semana más, que esto es algo que tú y yo podemos entender si tú y yo vamos al versículo 26. Dice, después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, dice, y su fin será con inundación hasta el fin, que haya guerras, desolaciones, y estarán determinadas. Después de ese tiempo de las 62 semanas, dice la palabra, fueron las 7 semanas, ya se cumplieron. Mucho tiempo atrás. Después las 62 semanas, dice, ya has de saber, dice, después que se le quitará la muerte, se le dará muerte, y esto habla del Mesías, cuando el Mesías murió, y después habla de un término de una semana que está pendiente. Dice, y a una semana más, dice, tendrá nada, dice, y vendrá, dice, y hará un pacto firme con muchos, versículo 27, dice, por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, a la ofrenda de cereal, dice, sobre el ala de la abominación, dice, vendrá el desolador, dice, hasta que una destrucción completa, dice, está decretada, dice, sea derramada el desolador. Entonces, esta última semana es la que está por cumplirse, que tú y yo podemos entender. ¿Dónde tendría su cumplimiento? Esto es algo que tú y yo, si vamos al libro de Daniel, vamos rapidito, Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 30. Esto nos habla, podríamos decir que es una continuación. Vemos el capítulo anterior del 9, versículo 27. Vuelvo a repetir, nos habla de la última semana que está por cumplirse. Esa última semana, que habla de un rey, y que a la mitad de ese tiempo
romperá la alianza o romperá el pacto y quitará el sacrificio perpetuo. Ahora, si tú y yo llegamos a Daniel capítulo 11, versículo 30, dice: porque vendrán contra las naves, dice, y se desanimará y volverá, dice, y se enfurecerá, dice, contra el pacto santo y actuará contra él, dice, y volverá pues y favorecerá a los que abandonan el pacto santo, dice, y de su parte se levantarán tropas y profanarán el santuario, la fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo, establecerán la abominación desoladora, dice, con halagos hará apostatar, dice, a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Elohim se mostrará fuerte y actuará. Entonces, Daniel capítulo 11 nos habla de esa última semana, que dice la palabra que romperá ese pacto, ese rey, que tendrá guerras, que tendrá batallas, que tendrá luchas, y vendrá a la tierra de Jerusalén, y quien se desvíe, dice, y hará, dice, aún si es posible, de desviar a los escogidos, o a los que son, vamos a ponerle de esa manera, a los que se han escogido, dice, con el fin de tratar, dice, de engañar aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Di conmigo, los escogidos somos todos nosotros, ¿cuánto lo entendemos? Y ese es el propósito, y sabes que eso es algo tan sutil. Dice la palabra que aquellos que logre, dice, desviar o sacar del camino, dice, con halagos los hará apostatar, traerá honores, aún de apartarlos del pacto eterno, que es del pacto de Yeshua. Aún si tú y yo vamos al libro de Daniel, Revelaciones capítulo 12, tú lo puedes guardar ahí, tú y yo podemos entender que Israel cumplió alrededor de 70 semanas. Estoy hablando simplemente poniendo panoramas o acontecimientos proféticos que tú y yo podemos mirar que están sucediendo, que están aconteciendo. Vemos que lo que se habló, que está en el libro de Daniel capítulo 9, que está aún del Daniel capítulo 11, son cosas que están teniendo, estamos por entrar, o mucho se piensa que está por entrar en la última semana. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿cuándo da inicio esa última semana de la cual Daniel habla, que son 3 años y medio, y después son 3 años y medio? Dice la palabra que sería por un tiempo, por medio tiempo y por medio tiempo, dice el escritor en el libro de Daniel. Cuando la palabra en hebreo, cuando habla de tiempo, nos habla de un año. Cuando nos habla de tiempos, habla de 2 años, y medio tiempo habla de medio año. Cuando tú y yo podemos mirar que Daniel habla que sería por tiempo, por medios tiempo y por medio tiempo, tú y yo podemos entender que es un ciclo de 3 años y medio. Que aún la palabra también nos habla de los 1260 días, que estarían esos 1260 días, nos hablan acerca de esos 3 años y medio. Ahora tú y yo podemos entender cuándo tendría el cumplimiento esto, o cuándo entraría esta última semana. Otros acontecimientos que tú y yo podemos tener como base, dice la palabra que aprenderíamos de la higuera, Mateo capítulo 50, el enemigo puede lograr engañarte y puede lograr apartar la vida de una persona. ¿Cuántos entendemos eso? No va a venir, te va a decir, luego va a crear un pensamiento en tu corazón y va a decir, o en tu mente va a decir, sí, y automáticamente dices, sí, esto no es así, y te apartas del camino. No, es algo sutil, algo que viene despacio, algo que viene poco a poco, y tú y yo tenemos que tener cuidado. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú y yo no estamos alertas, di conmigo, tenemos que estar alertas, firmes y despiertos. Amén. Ahora vamos a Lucas capítulo 21, versículo 36. Dice, mas velad en todo, que dice la palabra, en algunas horas o algunos días. Dice, mas velad en todo tiempo, dice, o velar en todo tiempo, dice, orando, para que tengas fuerza de escapar de todas las cosas que están por suceder, dice, y puedan estar de pie delante del Mesías o delante del Hijo del Hombre. Dice, es orando y velando en todo tiempo. ¿Cuántos queremos escapar de este tiempo y de esta hora? Que dice la palabra que está destinado y que ciertamente es un tiempo que vendrá. Tal vez pueda ser en nuestro tiempo, tal vez no lo pueda hacer. Pero ¿cuántos deseamos poder tener las fuerzas para poder escapar de estas cosas? ¿Sabes cuál es la respuesta para tú y yo poder escapar? Velar y orar. Si tú y yo no oramos y no tenemos una relación con Él, tú y yo vamos perdiendo nuestras fuerzas y podemos estar perdidos.
Porque dice la palabra, dice, orar para que tengan fuerza. Si no oramos, no tendremos fuerza para poder escapar. Es velar, dice la palabra, velar significa estar despiertos, estar alertas. Y esa es la manera en la que tú y yo tenemos que permanecer todos nosotros. Es velar, el poder estar alertas, el poder estar atentos ante las cosas que vendrán, ante las cosas que sucederán. ¿Dónde me quedé? Lucas capítulo 21. Dice Mateo 24, dice que habrá luchas, que habrá tribulaciones y que aún trataría de engañar a ¿quién? A los escogidos. Y por eso tú y yo tenemos que estar fuertes para poder escapar de todas estas cosas, como dice el libro de Lucas. Y para ello, di conmigo, tenemos que mantener una vida de intimidad y una vida de relación con el Padre. ¿Cuántos decimos amén a ello? Es indispensable. Ahora, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 1. La palabra nos habla de 10 vírgenes, 5 que esperaban al novio. La mitad de ellas fueron prudentes y la otra mitad fueron sensatas, vamos a llamarle, o no fueron tan prudentes. Unas fueron prudentes y las otras no fueron prudentes. Y eso nos habla de a esas 10 vírgenes que representan, di conmigo, el cuerpo del Mesías. Estas 10 vírgenes representan, di conmigo, el cuerpo del Mesías, el cual representamos todos nosotros. Y de entre ese grupo general, no son todos. Dice que 5 o la mitad fueron prudentes y 5 de ellas no fueron prudentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a leer. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Dice, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Fíjate, subraya esta parte. Dice, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo o con ellas, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntos con sus lámparas. En otras palabras, se prepararon. Al atardecer el novio, dice al atardecer, dice, el novio a todas les dio sueño, dice, al atardecer a todas les dio sueño, dice, y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salir a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, dice, porque nuestras lámparas se apagan. Dice, pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, dice, ir. Subraya esta otra parte, dice, ir más bien a los que venden y comprar para vosotros o comprar para ustedes. Y mientras ellas iban de compras o a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron al banquete de las bodas, dice, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Adón, ábrenos. Y respondiendo él les dijo, en verdad les digo que no las conozco. Ahora subraya esta parte también. Ahora, si tú y yo podemos entenderlo, fueron 10 vírgenes. Dice la palabra, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. Ahora, si tú y yo queremos permanecer, perdón, quiero apagarme los apuntes. Dice entonces la palabra, dice que lámpara es a nuestros pies, ¿qué cosa? Su palabra. Amén, ¿estamos de acuerdo en ello? Si eso es de esa forma, la mitad del pueblo, dice la palabra, o del pueblo que representa todo el cuerpo del Mesías, fueron prudentes. La mitad entraron, les dio sueño. Unas tenían lámparas, tenían sus lámparas con aceite, tenían sus lámparas con luz. Otras de ellas no lo tenían. Unas tenían, si la palabra dice que su palabra es luz a nuestro camino, es lámpara, significa que es lo que tú y yo tenemos que tener para tener esa luz. Di conmigo, necesitamos tener su palabra en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Es necesario que tú y yo podamos tener esa lámpara, esa luz que representa la palabra de Yahweh. Unas tenían entonces, al llegar ese momento,
carecieron de poder permanecer en la palabra, no tenían la luz suficiente, y esa luz se apagó en sus vidas, en su camino, a causa de que la palabra no estaba en sus vidas o en sus corazones. Si la palabra de Yahweh no está en nuestras vidas y en nuestros corazones y en nuestro andar, tarde o temprano nuestra luz dejará de brillar y no tendrá la fuerza para dar luz a otros. ¿Cuántos entendemos eso? Porque su palabra es la que nos da dirección. Su palabra es la luz que tú y yo necesitamos para poder seguir adelante. Si tú y yo no la tenemos, es muy difícil, o mejor dicho, nuestras lámparas se apagarán. Dice Juan capítulo 6, el andar en el Espíritu significa andar en su Espíritu, significa su Espíritu es la palabra que gobierna nuestras vidas y nuestros corazones. Vuelvo a repetir, su Espíritu viene a ser comparado a su palabra. No es que tengamos una revelación, que tengamos que estar tanto tiempo en oración, pero en el momento en el que tú y yo tenemos la palabra de Yahweh, tú y yo estamos andando ¿en qué cosa? En el Ruach. Dice, porque su palabra es espíritu y es vida. Juan capítulo 6. Cuando tú y entonces, si tú y yo hablamos de andar en el espíritu y andar en el Ruach, di conmigo, es necesario que su palabra pueda morar ¿dónde? En nuestros corazones. Por muchos motivos. Por los que ya leíamos, por los que ya trazamos. Entonces, 5 tenían aceite en sus lámparas, vuelvo a repetir, 5 no lo tenían. Sabes, tú y yo, déjame poner un paréntesis en ello, dice, las que tenían suficiente lámpara, dice que 5 de ellas fueron prudentes, tenían aceite fresco en sus lámparas y aceite en sus lámparas. Las que no tenían, las imprudentes o las que no fueron sensatas, no tenían. Llegó el tiempo en el que vino el novio, ¿y qué fue lo que ellas dijeron? Danos o denos aceite, porque nuestra luz se apaga. ¿Y qué dijeron las prudentes? Vayan mejor y busquen y compren, porque no sea que no haya suficiente para ustedes ni para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie de nosotros puede darle a alguien, nadie más. Di conmigo, yo tengo que salir y buscar ese aceite y esa lámpara, esa intimidad y esa relación con Yahweh, porque nadie más nos la puede dar. Yo puedo exponer la palabra, pero yo no puedo asegurar que todos vayan a buscar el aceite. El aceite tenemos que irlo a buscar, di conmigo, nosotros mismos. Y si no hay esa relación y esa intimidad, dice que cuando vino el novio, estaban despiertas. Mucha gente dice, ay, para cuando el Mesías venga falta mucho. Yo no sé si falte mucho, pero tampoco te puedo decir que falte mucho ni que falte poco. Porque los acontecimientos que tú y yo vamos viendo y que se van cumpliendo, entre más cerca está el retorno y la venida del Mesías, mayores son las cosas que irán sucediendo en esta tierra. ¿Cuánto lo entendemos? Y si eso es así, el tiempo de arreglar nuestras vidas es hoy, no es mañana. Mucha gente dice, pues es que ya se tardó el novio, vamos a decirlo de esa manera. Hace muchos años que la gente sigue hablando del final del mundo y nada ha venido. Y esa gente sigue permaneciendo, ¿qué cosa? Dormida. Y el tiempo en el cuando el novio venga, ya va a ser diferente. Es como decir, déjame ir a buscar, ahora sí alimentarme y a llenarme de la palabra de Yahweh. Y dice que fueron a buscar el aceite y cuando regresaron el novio ya no estaba. Porque no valoraron y no aprovecharon bien el tiempo. Dice la palabra que los días son malos y que aprovechamos bien, ¿qué cosa? El tiempo. Digo conmigo, debemos de aprovechar bien el tiempo.
No son días para jugar a una salvación. No es para pensar, a lo mejor si viene, a lo mejor no viene. No es tiempo de arreglarlo. Dice la palabra que aquel que tiene la esperanza, que Él vendrá y que regresará, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Significa que si yo tengo la esperanza que Él vendrá y que Él retornará, y que ciertamente habrá un retorno, y yo creo con toda mi vida y con todo mi corazón, yo me santifico y yo me purifico a mí mismo, porque sin santidad es imposible poderle ver a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Es de arreglar nuestras vidas, de tener cambios. Y nadie puede ir a buscar por nosotros algo más. Uno tiene que salir a buscarlo. Yo tengo que tener mi relación y mi intimidad con quién, con Él. Yo te puedo hablar de una relación y una intimidad, pero la relación o la intimidad que yo pueda tener o que tú puedas tener, ni tú me la puedes dar a mí, ni yo te la puedo dar a ti. Es alguien que cada uno debe de buscar por sí solo. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso es una búsqueda en nuestras vidas y en nuestros corazones diariamente. Fueron a buscar el aceite, fueron a buscar la luz, fueron a buscar la palabra. Pudiéramos, vuelvo a repetirlo, bueno, y hice la comparación, a compararlo con el tiempo cuando el novio fue. Dice que regresaron. ¿Y qué fue lo que dijeron estas 10 vírgenes? Llegaron, el novio se habían ido y cerró la puerta. ¿Y qué hicieron? Vinieron y tocaron al novio y dijeron, ábrenos. ¿Y qué fue la respuesta que el novio dio? Si lo estaban esperando, dice, mira la respuesta, dice, mientras iban a comprar, dice, pero respondiendo él les dijo, en verdad les digo que no las conozco. Una cosa es conocerle a Él y otra cosa muy diferente, que Él me conozca a mí. Yo puedo conocerle a Él, yo puedo saber quién es Él. Pero la pregunta es, ¿Él me conoce? Claro que Él nos conoce. Dice la palabra que en el vientre de nuestra madre fuimos formados. Dice que no hay ningún solo cabello sin que Él no lo tenga, y que no está la palabra en nuestra boca y Él no la conoce. Él nos conoce. Y Él sabe a cada uno y Él nos conoce a cada uno de nosotros. Pero no está hablando de conocernos de un sentido literal. Está hablando en un sentido de ser obedientes a la palabra de Yahweh. Demostrar una obediencia en nuestras vidas y en nuestro caminar delante de Yahweh, que si su palabra dice, hijo mío, no hagas esto, porque yo lo amo y porque yo le conozco, voy a guardar y voy a cumplir su palabra y voy a cumplir sus mandamientos. Pero en el momento en el que yo voy en pos de mi propio camino y yo no guardo su palabra, dice la palabra, dice, ¿qué les dijo a estas vírgenes? Yo no las conozco. ¿A quiénes conoció? ¿Y quiénes se fueron con Él? Las que estuvieron preparadas, las que tuvieron aceite en sus lámparas y otro frasquito, si tú quieres, con aceite extra. Esto nos habla de tener una relación y una intimidad delante de Yahweh. Entonces tenemos, todavía me quedan algunos minutos. Entonces tenemos que lograr que Él nos conozca. Di conmigo, tenemos que lograr, o el propósito es lograr que Él nos pueda conocer. No solamente nosotros conocerle a Él, pero que Él nos conozca, di conmigo, a nosotros. Como personas, no simplemente como personas, sino más bien en una relación de obediencia con Él. Se quedaron afuera, donde dice la palabra que es el tiempo del lloro y del crujir, dice, y si tan solo hubieran aprendido, practicando el poder tener una relación, es lo mismo comparado a nosotros. Tenemos que practicar el poder tener una relación con ¿quién? Con Él, logrando que Él nos conozca a través de una relación y una intimidad delante de ¿quién? Delante de Él. Si no, no es posible. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Primer libro de Corintios, que por ahí. Entonces, la palabra nos hace una comparación. Yeshua dijo que tú y yo somos la sal, la luz y la sal ¿de qué? De este mundo. Pero si la sal se hace insípida, di conmigo, pierde su sabor, pierde su función, o para nada sirve. Pierde su sabor y para nada sirve. La sal
la sal se usa, puede haber dos maneras que tú y yo podemos comparar la sal. La sal puede ser algo destructivo que puede traer corrosión, pero también la sal se usa para preservar. Es como un preservativo. Si tú y yo somos llamados a hacer la sal, somos llamados a preservar su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. A eso tú y yo somos llamados a preservar su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, sus mandamientos, lo santo, lo kadosh, lo recto, lo que es justo. Y tenemos que ser celosos de esa salvación que Él nos ha entregado y que Él nos ha dado. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos de aquí somos celosos a ese llamado que el Padre nos ha dado? Si tú y yo podemos entender, déjame ponerlo. Tenemos que valorar la salvación, di conmigo, que Él nos ha entregado y que Él nos ha dado. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Amén. Entonces, si eso es así, tú y yo tenemos que permanecer firmes en medio de todo tiempo, en medio de todas las circunstancias. Lo veamos o no lo veamos, regrese o no regrese en este tiempo, en esta hora, pero lo que no puede cambiar en nuestras vidas es de la manera en que tú y yo debemos de vivir y en la manera en que tú y yo tenemos que conducirnos. Vuelvo a repetir, sea el tiempo que tú y yo estemos viviendo, el tiempo, el retorno a la venida del Mesías, o no sea el tiempo que lo estemos viviendo, sea cual sea, di conmigo, una cosa no debe de cambiar en nosotros, que es nuestra rectitud y nuestra santidad delante de Él, sin la cual, dice la palabra, nadie le verá. O sea, sea el tiempo, no sea, mi condición, mi manera de vivir, mi manera de conducirme no debe de cambiar. No es porque Él vaya a venir y decir, ay, ahora sí me voy a comportar bien y Padre, y ayúdame. Y no, el tiempo de cambiar es hoy. Si es hoy, si no es hoy, esa debe de ser nuestra manera de vivir delante de Él. Dice la misma palabra, dice la palabra, decía el apóstol Pablo, dice, mire que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Nunca somos tan capaces ni tan potentes, no sé la palabra correcta, de poder decir que yo ya conozco todo. ¿Cuánto lo entendemos? Yo no puedo llegar y pararme aquí, o tú que estás del otro lado, yo también estuve del otro lado, el poder decir, esa cita yo ya la conocí, yo ya la escuché varias veces, y a veces, muchas veces hacemos oídos sordos a los que escuchamos. No dice la palabra, dice que por lo tanto muchas veces es necesario, dice, estimular nuestras conciencias, aunque ya lo conozco la palabra y tal vez la vuelva a escuchar, siempre nos será revelada de una manera diferente. ¿Cuánto lo entendemos? Porque su palabra, di conmigo, su palabra es viva. Puedo leer 1000 veces la misma cita, el mismo versículo, pero su palabra no dejará de perder su fuerza y la capacidad que tiene en sí misma, porque su palabra es vida. ¿Cuánto lo entendemos? Nadie puede decir que somos suficientes, decir, yo ya conozco esto. No, dice la palabra, dice, mira que el que cree que esté firme, mire que no caiga. En el momento en el que yo me siento que yo ya la tengo hecha, que yo ya tengo mi salvación asegurada, cuidado, porque podemos perderla. Dice, por tanto, trabajar y laborar con temor y con temblor la obra de vuestra salvación. Cuando lo entendemos, es cuidarla con temor. El apóstol Pablo me dice, no siendo que habiendo predicado a muchos, yo mismo me descalifique. Yo no puedo asegurar que yo tengo todo asegurado. No nada más por estar yo aquí enfrente, tal vez predicarte y decirte, tenemos que caminar y tenemos que conducirnos de esta manera, significa que yo tengo asegurado. No, dice la palabra, dice, no siendo del apóstol Pablo, dice, no sé que habiendo yo predicado a muchos, me descalifique yo mismo. Di conmigo, tenemos que tener cuidado cómo vivimos. Amén. Levítico capítulo 2, 1 Juan capítulo 3. Perdón, 1 Juan capítulo 3. Y vamos a leer versículo 1. Dice, mirar cuán grande es el amor que nos ha otorgado al Padre, para que seamos llamados hijos de Elohim. Di conmigo, tanto es su amor por nosotros,
que nos ha llamado hijos. ¿Cuántos de aquí son padres? Muchos. Yo miro aquí con unos, ¿verdad? Y los jóvenes todavía aguanten, para el amor de Yahweh. Son muy jóvenes, no sé qué. Pero cuando tú y yo podemos mirar, dice, mirar cuán grande es el amor del Padre, dice que nos ha llamado hijos. Tanto es el amor de Él por nosotros, di conmigo, que nos ha llamado hijos. No somos ni creación suya, ni hechura suya si tú quieres, pero somos hijos. Amén. Dice, y eso somos, y fíjate, lo afirma, dice, mirar cuán grande es el amor del Padre que nos ha llamado hijos, dice, y eso somos, dice, por esto el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció a Él, dice, amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, dice, porque a Él le veremos como Él es, dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él, ¿qué dice la palabra? Así como Él es puro. Entonces, vuelvo a repetir, vuelvo a hacer la aclaración. Debemos de permanecer firmes en Él. Lo veamos, no lo veamos. Sea el tiempo de su regreso, sea no el tiempo en el que tal vez nos toque a nosotros, pero nuestra manera de vivir y nuestra convicción no deben de cambiar. Tú y yo debemos de caminar en esa misma rectitud y en esa misma santidad que Yahweh nos ha dado. Sabes, en Levítico capítulo 23, en Levítico capítulo 2, versículo 13, si tú lo quieres apuntar ahí por el tiempo, nos habla acerca de las normas que se ofrecían los sacerdotes, y a cada ofrenda que se presentaba o cada sacrificio se le ponía sal. Tenía que ser sazonada con sal, vamos a llamarle de esa manera. Era algo simbólico de un pacto con Elohim, que es preservado a través de esa sal que se le ponía, y eso entra en una sinceridad de nuestras vidas y de nuestros corazones. Toda nuestra ofrenda, todo lo que tú y yo le presentamos a Él, nuestras vidas, todo lo que tú y yo somos, debe de ir involucrado, di conmigo, nuestros corazones. Es un pacto establecido entre Él y nosotros. Un pacto que es preservado. Un pacto que es algo duradero. Mateo capítulo 7. Voy a ir un poquito rápido ya en esta cita. Mateo capítulo 7 y versículo 22. Entonces miramos, ¿qué fue lo que les dijo a estas 10 vírgenes? Yeshua. A estas 5 vírgenes. Dice que vinieron y tocaron la puerta, ¿y qué les dijo? No las conozco. ¿Estamos bien hasta ahí? Dice Mateo capítulo 7, versículo 22, dice, muchos me dirán, dice, vamos a leer versículo 21, un poquito más atrás, dice, no todo el que me dice, Adón, Adón, o Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, dice, es el que está en los cielos. Dice, muchos me dirán, versículo 22, dice, en aquel día, Adón, Adón, dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros y muchos prodigios, y en tu nombre hicimos muchas cosas. ¿Qué dice versículo 23? Dice, yo les declararé, jamás les conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Por qué Yeshua no conoció a estas mujeres? Porque no fueron obedientes. Y Yeshua dice, no todo el que, fíjate, me llama mucho la atención que dice, y en tu nombre no hicimos prodigios, no hicimos milagros y no hicimos tantas cosas, y los demonios se nos sujetaron a nosotros, y yo no sé, y puedes agregarle un sinfín de historia. Hay algo que a mí me llama la atención que dice la palabra, dice, si hay algo en lo que tú y yo tenemos que gloriarnos, gloríese, ¿qué dice la palabra? En que me conocen. Es conocerle a Él. Y Él nos debe de conocer a nosotros. Y Yeshua dice eso, dice, y en tu nombre hicimos tantas cosas, hicimos prodigios, dice, y yo les declararé, dice, apártense de mí, nunca los conocí. Dice, hacedores o practicantes de iniquidad. ¿Qué significa? Una persona que quebrante el pacto, que quebrante el mandamiento establecido por ¿quién? Por Yahweh.
¿Qué tenemos que asegurar en nuestras vidas? Di conmigo, ser hacedores de la palabra de Yahweh. Él nos debe de conocer no solamente como personas, ciertamente Él nos conoce, pero en un sentido de conocer como guardadores de su palabra, de su Torah, de tener una relación con Él, de conocerle, de tener esa intimidad. Dice Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 3. Ya, con esto ya llego al final en estas últimas citas. Juan capítulo 17, versículo 17. Ahí perdón un poco mi dislexia. Yo cambio muy fácil los números. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Para qué vino Yeshua a esta vida? Para darnos, di conmigo, para darnos salvación y para darnos vida eterna. ¿Cuántos entendemos eso? A eso vino. Dice, porque Él no vino a juzgar, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? Por medio de Él. Entonces mira lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, a Yeshua, a quien tú has enviado. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Di conmigo, la vida eterna es conocerle a ¿quién? A Él. Entonces, primero de Juan capítulo 2, primero de Juan capítulo 2 y versículo 3. Dice, y en esto sabemos, dice, entonces la vida eterna es conocerle a Él. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Primero Juan capítulo 2, versículo 3 dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado, y en esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Aleluya. Entonces, conocerle a él, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y conocerle a él significa ¿qué cosa? Di conmigo, conocerle a Él significa guardar sus mandamientos y andar como Él anduvo. ¿Cuántos decimos amén a ello? Dice, quien dice que ha llegado a conocerle es un mentiroso. Dice, y no ama a su hermano, dice, la verdad no está en él. Tenemos entonces que tener ese cuidado, número uno, de permanecer en Él y en su palabra. Fíjate, vamos a ponerlo, dice, conocerle a Él, la vida eterna es conocerle a Él. Déjame por partes. Veíamos el siguiente capítulo. Conocerle a Él es guardar su palabra y guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos, di conmigo, es amarle. Quien guarda sus mandamientos es aquel que le ama. Me dice, si me amas, guardarás ¿qué? Guardarán mis mandamientos. Versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Dice versículo 14, dice, el que no me ama, versículo 23 dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y si el Padre, dice, y el Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Dice, y el que no me ama, no guarda mis mandamientos, y la palabra que oí, dice, no es mía, sino del Padre del que me envió. Entonces, cuando una persona dice que le ama, yo no juzgo, pero a lo que la palabra establece y a lo que la palabra dice, una persona que le ama es una persona que ama su palabra y que ama sus mandamientos. ¿Cuánto lo entendemos? Si no, no, dice, el que no me ama, dice, no me ama a mí. El que no guarda mi palabra, no me ama. Por eso es importante ser hacedores. Por eso Yeshua dijo, dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Porque Él no tiene nada que ver con ello. Es ser guardadores, amadores de su palabra, amadores de sus mandamientos, es guardar sus mandamientos, es amarle, es conocerle a Él, es tener una intimidad, una relación estrecha con Él. Es que yo le pueda conocer a Él y que Él me pueda conocer a mí. Dice el libro de Amós, dice, ¿acaso podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? No se puede. Yo no puedo caminar del lado de Yeshua, o yo no puedo decir que camino con Él y al lado de Él, si yo no estoy de acuerdo con lo que Él dice.
¿Cuántos entendemos eso? ¿Sabes cuál es el propósito? Que a veces somos tan buenos que queremos que Él se acople a nosotros y yo no acoplarme a Él. Para que la cosa pueda funcionar, no es que Él se acople a mi manera de vivir, es que yo me acople a su manera y que yo esté de acuerdo con Él. ¿Cuántos entendemos eso? Es diferente. Es en un matrimonio, como en una relación de matrimonio. Para que las cosas puedan funcionar, ¿qué se necesita en un matrimonio? Un matrimonio es de qué? Es de dos personas. No es de una. Para que un matrimonio pueda salir adelante, no es que una persona tiene que poner todo su empeño y todo su esfuerzo para que el matrimonio pueda funcionar. No, es de dos. Tanto ella pone de su esfuerzo, de su, yo no sé, de su empuje, de su manera de ser, como yo pongo de lo mismo, para que un matrimonio pueda salir adelante. ¿Cuántos entendemos eso? Si no, no se puede. Por eso dice la palabra, dice, ¿acaso podrán? Vamos al libro de Amós rapidito. Amós capítulo... ¿Qué les dije? 3, ¿verdad? Versículo 3. Dice, andarán, dice, o andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo. Para que algo pueda funcionar, tienen que estar de acuerdo. Si vamos a avanzar, uno no puede ir hacia un lado y el otro no puede ir hacia el otro. No dice uno no va a decir, bueno, es A y el otro es B. O es A o es B. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Tiene que estar de acuerdo. Tú y yo tenemos, di conmigo, nosotros tenemos que estar de acuerdo con Él. Dice Colosenses que nuestra vida está escondida en Él. Tú y yo estamos escondidos en Él. No es que queramos encajonar a Yeshua a nuestras convicciones, a nuestras prioridades, y que queramos encajonar a Yeshua en nuestra manera de vivir. No, no es así. Dice que nuestra vida está escondida en ¿quién? En Él. Por eso el apóstol Pablo dice, porque lo que ahora vivo, dice, mas ya no vivo yo, sino que ahora Yeshua, ¿qué? Vive en mí. O sea, el apóstol Pablo no está diciendo, yo no soy. Es Él viviendo a través de nuestras vidas. Y Él es el quien debe de vivir a través de nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Fíjate. 2 citas y ya yo te prometo que ya tenía ganas de verles, ya tenía ganas que estuvieran aquí, ¿verdad? No, ya con esto termino, en serio, en verdad. Dice, versículo dice, yo soy el buen pastor y conozco, ¿qué dice la palabra? Mis ovejas y las mías me conocen a mí. ¿Quién es el buen pastor? Yeshua. Dice, yo soy el buen pastor. Dice, y mis ovejas conocen mi voz. ¿Cuántos de nosotros conocemos la voz de Él? ¿O cuántos de nosotros deseamos conocer la voz de Él? No simplemente que yo le pueda conocer a Él, no simplemente que yo pueda decir, Padre, yo te conozco, yo sé que tú eres así, pero que yo pueda tener la confianza y la seguridad de decirle, Padre, no solamente te conozco yo, pero tú me conoces a mí. No como persona, no como mujer, no como varón, no como joven, sino me conoces a mí, porque soy guardador de tu palabra y de tus mandamientos. Porque dice tu palabra que aquel que te conoce a ti debe de andar como tú anduviste. Y si tú guardaste la palabra y si tú fuiste obediente en todo, de la misma manera yo soy obediente en todo hacia ti. De tener una vida de relación y una vida de intimidad delante de Él. Todos los días de nuestra vida. Dice, pero el fundamento de Elohim está firme. Dice, teniendo este sello. Dice, conoce Yahweh a los que son suyos. Y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahweh. Dice, pero el fundamento de Elohim, di conmigo, está firme, teniendo este sello. Ese es el fundamento de Elohim y tiene este sello. Que el que conoce, dice, conoce a su Elohim, a los que son suyos. Elohim conoce a los que son suyos. ¿Y cómo Elohim conoce
a los que son suyos, porque se apartan de la iniquidad. Vivir vidas en obediencia y de consagración y de rectitud delante de Yahweh. ¿Cuántos decimos amén a ello? Esa es la manera en que tú y yo tenemos que conducirnos. Nuestras convicciones. Yo quiero que tú y yo cerramos nuestros ojos. Isaac, ¿puedes poner la última canción, la que pusieron, la de Solo Queremos Amarte? Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua. Padre, gracias, Padre, por tu grande amor, Padre, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Gracias por la libertad, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí, Padre, presentes, por servirte, por alabarte, por glorificarte a ti. Padre, lo único que deseamos, Padre, que queremos, Padre, es amarte a ti por sobre todas las cosas. Padre Yahweh, perdónanos si en algún momento de nuestras vidas, de nuestro caminar, Padre, nos hemos apartado de ti, hemos ido en pos de nuestros propios caminos. Amén. Y así con tus manos levantadas, llevaré jeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, y quien su rostro a ti ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.